Capítulo 18 del podcast Matronas Tour, la amenaza de parto prematuro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Matronas Tour, el podcast en el que hablamos de todos los temas relacionados con el embarazo, el parto, el posparto y más allá. Mi nombre es Tania Casamitjana, soy matrona y ahora soy vuestra matrona. ¡Comenzamos! Bueno, el capítulo de hoy va dirigido a todas las mujeres y sus parejas que hayan pasado en algún momento por este proceso de amenaza de parto prematuro o bien este ingreso finalmente desencadenara en el nacimiento ya de su bebé de forma anticipada. Y bueno, es una etapa que genera muchos miedos, incertidumbre, sensaciones contradictorias. Entonces, bueno, en una de mis recientes guardias sí que una mujer me lo comentó, ¿no? Que le hubiese gustado pues tener más información sobre el parto prematuro, saber qué causas lo podrían producir, cómo manejar estas emociones ante una noticia así que no te esperas. Lógicamente no estás preparada todavía para que nazca el bebé, ¿no? Y también pues alguna recomendación, ya sea como prevención si finalmente se frenan las contracciones y el parto finalmente finaliza en las semanas adecuadas, o bien por otro lado si finalmente se desencadena el parto, cómo afrontar el nacimiento de un bebé pretérmino, ¿no? Prematuro. Entonces vamos allá. Empecemos entonces por el principio del todo. ¿Qué se considera un parto prematuro? Por definición, es el parto que tiene lugar antes de la semana 37 del embarazo. Así que la amenaza de parto prematuro sería todo el proceso clínico que engloba una serie de síntomas que si no se tratan o si el tratamiento fracasa, puede conducir a que el bebé nazca antes de tiempo. Lo que está claro que no es lo mismo enfrentarse a un parto de 35 semanas que a un parto de 28, pues el grado de madurez del bebé es muy distinto. ¿Cuáles son los riesgos para el bebé nacer antes de tiempo? Pues bien, los bebés que nacen antes de la 37 semana son más vulnerables a los problemas asociados con el nacimiento prematuro. Cuantas menos semanas de embarazo, el bebé tendrá mayor vulnerabilidad. Los bebés se consideran viables alrededor de las 24 semanas de embarazo, lo que significa que es posible que sobrevivan al nacimiento en esta etapa. No obstante, van a requerir largos periodos de ingreso para recibir cuidados especiales en un hospital con instalaciones especializadas para bebés prematuros. Pueden tener problemas de salud porque no se han desarrollado completamente en el útero, por lo que las incubadoras deben simular las mismas condiciones intrauterinas de temperatura, humedad y confort. Si es probable que tu bebé nazca antes de tiempo, debes ser ingresada en un hospital con una unidad neonatal de alto nivel, pues no todos los hospitales tienen instalaciones para el cuidado de bebés muy prematuros. Según cuál sea tu hospital de referencia, si se trata de un hospital comarcal, será necesario el traslado a otro centro que cuente con una unidad de cuidados avanzada, idealmente antes del parto, si el tiempo lo permite, y si no, inmediatamente después. Las causas exactas que hacen que se inicie el parto antes de la fecha estimada siguen siendo poco conocidas. Se cree que es un cúmulo de factores, tanto inflamatorios como inmunológicos, mecánicos u hormonales. La respuesta inflamatoria va a tener un papel relevante. Por ejemplo, si sucede una infección en el interior de la bolsa que contiene al bebé, se van a liberar sustancias inflamatorias que bloquean la acción de la progesterona. Recordar que la función de la progesterona es relajar el útero y favorecer que el embarazo llegue a término, por lo que si esta función es bloqueada por las sustancias inflamatorias, pueden aparecer contracciones y desencadenarse el parto. Otro mecanismo puede ser el sobreestiramiento de las paredes del útero, que va a favorecer la contractibilidad de las fibras musculares uterinas, y también la producción de prostaglandinas, que van a ser responsables de las contracciones. Por ejemplo, un caso de malformaciones uterinas, tener mucho más líquido de lo normal o un embarazo gemelar. En ocasiones, el parto prematuro se origina por la rotura prematura de la bolsa de forma espontánea. También puede ser por una mala adaptación inmunológica entre la madre y el bebé, que podría provocar un rechazo y con ello activar la respuesta inflamatoria materna, desencadenando así el mecanismo del parto. Hay un pequeño porcentaje de mujeres que cuentan con intervenciones previas sobre el cuello del útero, como puede ser una conización, y eso podría ocasionar una incompetencia en el funcionamiento de las fibras musculares que sostienen el embarazo. Aunque existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener un parto pretérmino, en muchas ocasiones no se da ningún factor predisponente. Los principales factores podrían ser el estrés, extremos de edad, ya sea menor de 20 años o mujeres de más de 35,
haber tenido previamente un parto prematuro, esto incrementa el riesgo hasta un 30%, antecedente familiar femenino de primera línea, ya sea madre o hermana, con parto prematuro, intervalo inferior a 6 meses entre el parto anterior y el principio del embarazo actual, una longitud del cuello del útero corta entre las 16 y 24 semanas del embarazo, déficit de nutrientes, bajo peso materno o al contrario obesidad, hábitos tóxicos y técnicas de reproducción asistida. Las intervenciones que se han visto que tienen un factor positivo para reducir el riesgo son dejar de fumar, tratamiento de infecciones urinarias asintomáticas muy típicas en el embarazo y el mantenimiento de un índice de masa corporal normal. En cuanto a la prevención, según las semanas de embarazo y los antecedentes de cada mujer, es posible ofrecer un tratamiento preventivo del parto prematuro, sobre todo en casos con algún antecedente tipo parto anterior con menos de 34 semanas, antecedente de aborto tardío más allá de las 16 semanas de embarazo, un antecedente de rotura de bolsa antes de la semana 37, antecedente de cirugía sobre el cuello del útero, como hablábamos antes, por ejemplo, una conización, o bien el cuello del útero más corto de lo esperado para las semanas en las que se encuentra la mujer embarazada. El médico tocólogo será quien te ofrezca la posibilidad de aplicar este tratamiento profiláctico, que puede ser en forma de óvulo de progesterona vaginal todos los días, que se suele comenzar entre la semana 16 y 24 de embarazo, si hay riesgo, y se continuará por lo menos hasta la 34 semana. También la otra forma sería un cerclaje, que consiste en aplicar un punto de sutura en el cuello del útero para así ayudarle a sostener el embarazo. En cuanto a los síntomas asociados a una amenaza de parto prematuro, pues estos son muy variables de una mujer a otra, ¿no? Aunque suelen sentir molestias abdominales tipo regla, dolor lumbar continuo, sensación de contracciones, es decir, un dolor intermitente bastante regular que no cede con el reposo, un sangrado que no está asociado a una exploración o tras haber mantenido relaciones sexuales, o bien la sensación de pérdida de líquido. Como sabéis, desde la semana 20 del embarazo hay contracciones de entrenamiento para el útero que se llaman de Braxton-Hicks. Son contracciones indoloras, irregulares, cortas en duración y que ceden espontáneamente. No modifican el cuello del útero. La sensación es tener la tripa dura pero sin dolor. Tus dedos no pueden deprimir la barriga durante la contracción. En cambio, si notas un patrón más o menos regular en las contracciones, se dice más o menos 4 en 20 minutos u 8 en una hora, y además sientes molestias, es mejor acudir a urgencias para que te valoren, ya que puedes estar modificando la longitud del cuello del útero. Esto se va a medir a través de una sonda ecográfica transvaginal. En condiciones normales, el cuello del útero mide unos 30 milímetros, descartando así la posibilidad de un parto prematuro. Los puntos límite, digamos, o de corte para diagnosticar una amenaza de parto prematuro son menos de 25 milímetros hasta la semana 31+6 del embarazo y menos de 15 milímetros a partir de la semana 32. Si acudes a urgencias con uno de los síntomas sospechosos de amenaza de parto prematuro, encontrarás que te harán lo siguiente: control de temperatura y tensión arterial, recogida de orina y una analítica para descartar una infección de las vías urinarias como cualquier otro tipo de infección, ya sea digestiva por una intoxicación alimentaria o bien un cuadro vírico, registro cardiotocográfico para valorar el bienestar del bebé y la presencia de contracciones. No os preocupéis si veis que estáis mucho tiempo con los cinturones monitorizadas. El protocolo habitual es que estéis durante varios minutos, incluso un par de horas, para controlar esa frecuencia de contracciones. Medición de la longitud del cuello del útero con una sonda ecográfica. Si la longitud del cuello está en el límite, es importante hacer una segunda medición después del monitor para comprobar que durante el tiempo que habéis estado en urgencias no ha habido cambios en la longitud del cuello. También se hará una toma de muestras tanto vaginal como endocervical para descartar cualquier infección del tracto genital. Toma de muestras también vaginorrectal, de la vagina y del recto. Esto solo si se confirma que tenéis el cuello del útero corto y que pudiera desencadenarse el parto, ya que es necesario descartar si sois portadoras o no de la bacteria del estreptococo del grupo B, por la necesidad simplemente de tener que administrar antibióticos en el parto y prevenir así la colonización del bebé al pasar por el canal del parto. Esta prueba se hace siempre entre las 35 y 37 semanas de embarazo, pero se adelanta si ingresáis por este motivo de amenaza de parto prematuro. Ya sabéis que el estreptococo del grupo B es una bacteria que forma parte de la flora normal de vuestro colon y que por cercanía del recto con vagina muchas veces sois portadoras de la misma. A vosotras no os daría síntomas, simplemente se pondría tratamiento por prevención de la infección en el bebé. Una vez se confirme y se diagnostique la amenaza de parto prematuro, es necesario iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Hablábamos antes de la prevención, de ese tratamiento preventivo durante el embarazo.
Pues ahora vamos a hablar de tratamiento terapéutico, es decir, cuando ya hay diagnosticada una amenaza de parto prematuro porque bien el cuello está corto y tenemos una dinámica del útero regular. Entonces lo primero va a ser frenar estas contracciones con una medicación que produce relajación uterina y se va a administrar de forma intravenosa a través de una bomba que va a mantener un ritmo constante de infusión, por lo que el tratamiento va a tener que ser hospitalario, es decir, vais a tener que quedar ingresadas. El ciclo del tratamiento va a durar 48 horas, por lo que tenéis que tener en cuenta que estaréis al menos 3 días ingresadas para valorar en las siguientes 24 horas al cese del tratamiento cómo estáis, cómo os encontráis, si tenéis dolor o si ya no tenéis ningún tipo de molestia. Se podría repetir el ciclo si hiciera falta. Solo en casos que implique mayor beneficio que nazca el bebé, es decir, finalizar el embarazo, a prolongarlo, no se pondrá este tratamiento tocolítico, como es el caso, por ejemplo, de una coriamnionitis, que es la infección de placenta y líquido amniótico. En estos casos es preferible que el bebé naciera, independientemente de las semanas de embarazo. Además, se recomienda administrar 2 dosis de corticoides por vía intramuscular, separadas entre sí 24 horas, para así ayudar a terminar la maduración pulmonar del bebé, si se adelantara el parto, a no ser que el parto fuera inminente y no diera tiempo a que hiciera el efecto correspondiente. Se puede poner una dosis de recuerdo incluso a los 7 días, si persistiera la amenaza de parto prematuro, o bien si te dan el alta y semanas después vuelves a comenzar con contracciones sin sobrepasar nunca las 6 dosis en total. Si el embarazo es de menos de 32 semanas, se añade también otra medicación que protege el sistema nervioso inmaduro del bebé, que consiste en la perfusión materna de sulfato de magnesio intravenoso. Si por lo que fuera te dan el alta porque esta dinámica se ha frenado, hemos conseguido que la medicación hiciera efecto y no has modificado más la longitud del cuello, es mejor evitar las relaciones sexuales que impliquen coito hasta que el embarazo llegue a término y no es necesario reposar en cama el resto del embarazo, sino que se puede llevar una vida más tranquila evitando grandes esfuerzos, es decir, un reposo más o menos relativo. Evitar estar de pie muchas horas o coger grandes pesos, aunque sí que puedes seguir haciendo algún tipo de ejercicio más suave tipo estiramientos o movilidad pélvica para así evitar molestias musculares. En los últimos años ha aumentado el número de nacimientos prematuros, pero también el índice de supervivencia y la ausencia de secuelas en los bebés. No obstante, para los padres siempre es un acontecimiento inesperado y muy duro que va a provocar reacciones diversas. Cuando no se ha podido frenar esta dinámica de parto, si ya el puerperio de un embarazo a término requiere mucha paciencia y supone un torbellino de emociones, imaginaros cuando te enfrentas al nacimiento de un bebé prematuro, pues claro, es normal sentir tanto impotencia como incertidumbre, miedo sobre el estado de salud de tu bebé, porque a vosotros tenéis miedo también a que el bebé no salga hacia adelante o que pueda quedar con alguna secuela. Por eso es súper importante preguntar a los médicos todo aquello que os preocupe como padres, ya que la desinformación puede aumentar más vuestro temor. Habitualmente, cuando ingresas por este motivo en el que se prevé que el parto se desencadene en las próximas horas, el servicio de neonatología es avisado por el equipo de guardia de ginecología para transmitiros su seguridad y confianza y explicaros el pronóstico según las semanas de embarazo en las que os encontréis. Es habitual negar la situación, sentir que esto no está pasando y que es una pesadilla y pronto vas a despertar. Vas a intentar buscar una causa que justifique que el parto se haya adelantado, pero muchas veces ya he comentado que no hay ningún factor de riesgo detrás. Es normal que dudes de tu capacidad de cuidado, ya que son tan pequeñinos y frágiles que cualquier movimiento os va a preocupar. Por eso vais a ser apoyados durante todo el proceso por el personal para ir confiando cada día más en vuestro rol como madre y padre. El método canguro y el contacto piel con piel os va a ayudar como padres a fortalecer el vínculo con vuestro bebé. Puede que os sintáis incomprendidos por vuestro entorno, que recibáis palabras de apoyo que no son las que esperaseis. En ocasiones podemos pensar que hasta los profesionales o la propia pareja no te entienden. Esto va a conllevar una sensación de soledad. Lo mejor va a ser comunicar tus miedos y desahogar todas esas emociones. Puedes tener también sentimientos contradictorios. Por un lado, el deseo de unirte a tu hijo y el miedo a perderlo, a que algo vaya mal. Pero por otro lado también pues puede llevarte a que no quieras en alguna ocasión verle. Hay que darse tiempo, paciencia, mantener calma ante esta lluvia de emociones. Me gustan los 5 puntos críticos de los que habla Manuel Antonio Fernández, que es un pediatra y neurólogo pediátrico de aquí de Sevilla, y dice eso, que hay 5 momentos críticos para afrontar la noticia de un parto prematuro. Y son, en primer lugar, recibir la noticia, no recibir la información. Y es que la respuesta a un acontecimiento de esta magnitud para los padres siempre es inesperada. Van a intervenir muchos factores en la reacción que cada persona pueda tener. Hay factores que dependen del propio individuo,
otros de su entorno y también hay factores relacionados con quien te da la información y cómo lo hace. Es fundamental seguir las indicaciones del personal sanitario encargado de la atención tanto de la madre como del futuro recién nacido. Los equipos de obstetricia y pediatría o neonatología están muy preparados para atender estas situaciones tan extremas. Por otro lado, es muy importante resolver cualquier duda de los padres sobre los aspectos cruciales del proceso, los aspectos tanto emocionales como físicos y sobre todo el acompañamiento de la pareja y los seres queridos juega un papel relevante en este momento. El secreto para superar con éxito este paso es mantener la calma, confiar y compartir dudas y preocupaciones con el equipo médico para tener así toda la información necesaria y así minimizar preocupaciones o inseguridades. En segundo lugar, esperar el momento. Cuando aparecen señales o síntomas sugestivos de un parto prematuro, no siempre ocurre de forma inminente. En ocasiones es posible conseguir frenar el proceso del parto o al menos enlentecerlo para permitir el máximo desarrollo madurativo del bebé antes del nacimiento. El entorno uterino materno ya sabéis que es el más favorable para el desarrollo hasta el final de la gestación y cuenta con importantes mecanismos de defensa para proteger la integridad del futuro bebé. Las horas, los días o las semanas que puedan pasar y que la madre y todo el entorno viven son de alta tensión. Es por eso que intentar afrontarlo de una forma positiva y con esperanza se hace más necesario que nunca. Igualmente, en este punto, las prisas no son buenas. Lo más importante para salvaguardar la seguridad de la madre y del hijo es tomar las decisiones adecuadas en el momento justo. Tercer punto, verlo nacer. Después de las dificultades pasadas hasta este momento, llega la hora de la verdad. Nacer antes de tiempo no es solo una cuestión de peso, es también una cuestión de madurez. Se trata de tener unos mecanismos de regulación vital mucho más inmaduros de lo que ya son los de un recién nacido a término. Claro está que también a menos duración del embarazo y menor peso, mucho mayor va a ser el riesgo. Ver nacer a un hijo prematuro no es un momento fácil. Un bebé recién nacido que pesa menos de 1 kilo y que cabe en la palma de una mano, incluso a veces no tienen los párpados todavía separados, la capa más externa de la piel tampoco está epitelizada, está inmadura, pues es importante comunicarlo a los padres para que no se lleven una imagen inesperada, ¿no? Prepararles ante esas cualidades físicas de un bebé prematuro. Así que el secreto para vencer todos estos miedos va a ser la esperanza. Cuarto punto, los primeros momentos. Pues bien, con momentos me quiero referir a los días, semanas, meses e incluso años. No se acaba todo con el nacimiento después del parto. Acaba una batalla y empieza la siguiente. No obstante, os puedo decir, para la satisfacción de todos los profesionales sanitarios, que la vida es frágil pero terca, es decir, los niños son unos supervivientes natos, y es que nos sigue sorprendiendo la capacidad de supervivencia y recuperación de estos niños que algún día sufrieron tanto. El secreto para superar estos obstáculos es pensar a corto plazo, hoy y mañana, vivir el momento. Así que los días son largos, pero la luz está al final del camino. Y como último punto, pues hablar del futuro, ¿no? Que el secreto más importante va a ser el esfuerzo, el cariño y el amor por tu hijo. Ya seas padre, madre de un niño prematuro, todo el sufrimiento y preocupaciones que puedas pasar, olvídalos porque tu hijo te los va a compensar más que con creces a lo largo de su vida. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y por vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox y también por seguirme en Spotify. Compartidlo con vuestros amigos, familiares, compañeros del trabajo, porque a mí me hacéis muy feliz y me ayudáis a crecer cada día. Sin vosotros esto no sería realidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Matronas Tour. Que tengáis una feliz semana. Un fuerte abrazo.